La historia que les voy a contar ahora es una historia que no la he contado en detalle. Tú sabes que hace aproximadamente un mes y pocas semanas yo literalmente casi morí. Yo digo, vi a la muerte así cara a cara. Y en algún momento de mi vida pensé, no voy a salir de esto. Hay detalles de lo que me pasó en Ucrania que quiero contarte esta noche. Mira, yo fui a Ucrania porque no tenía idea de cómo era conocido por la iglesia y por el público de Ucrania a través de Hope Channel, un canal de televisión que tenemos allá. Entonces, los comentarios de la lección de la escuela sabática que grabo cada mes, ellos lo doblan. Y yo tuve la oportunidad de conocer al pastor que es mi voz en ucraniano, al pastor que me dobla. Y entonces el público en Ucrania me conoce mucho. Y esta semana justamente, ahora que estamos, hoy es el lunes 28 de marzo de 1922, esta semana, la campaña que yo fui a grabar para Hope Channel allá en Ucrania, esta semana se estaría vehiculando para todo el país. Infelizmente, tú sabes lo que sucedió. Vino la guerra, Kiev, la ciudad, la capital está prácticamente destruida, las principales ciudades de Ucrania están destruidas, pero no sabíamos nada de eso. Se oían rumores, amenazas de que Rusia iba a entrar, inclusive 100,000 soldados rusos ya estaban en la frontera de Crimea con Ucrania. La situación estaba difícil. Mucha gente me recomendó que no fuese, que podría ir en otra ocasión, pero hay una cosa, yo siempre digo cuando hablo con los pastores no nos hacemos. Los pastores creo que fuimos llamados desde el vientre de nuestra madre. Nacimos con una misión. Y no iba a ser una guerra que me iba a impedir de viajar a Ucrania. Viajamos para allá. Pero el segundo día de las grabaciones comencé a sentirme mal. Asimismo, el tercer día fui y grabé los programas para ese día. Al tercer día fui y grabé, pero ahí ya me sentía mucho peor. Entonces me hicieron un examen y pues me dieron la noticia de que yo estaba con COVID. Entonces yo viajaría el domingo, eso era jueves. Me encerraron en un cuarto de cuarentena y me quedé ahí. Pero ahí comencé a empeorar. El médico me dijo, si su oxigenación baja de 90, tiene que avisarnos. Y efectivamente bajó de 90, 85, 82. Y el médico me dijo, si eso persiste mucho tiempo, su cerebro puede quedar afectado. Entonces tiene que avisar con urgencia. Y entonces pues agarraron la ambulancia y me llevaron para el hospital. Solo que la situación fue empeorando. Y llegó un hijo mío de los Estados Unidos para ver mi situación allá y me tuvo que sacar de un hospital y llevarme a otro hospital grande, especializado en COVID. Solo que ahí ya el COVID pues había tomado cuenta completamente de mi cuerpo. Entonces llegué mal y ya prácticamente llegué casi inconsciente directo a la UTI. Y permanecí 10 días en la UTI, entre la vida y la muerte. Y tú sabes que antes de ir a ese hospital, un sábado yo estaba caminando en la máquina, tratando de oxigenar mis pulmones, ayudar mis pulmones para poder respirar. Y fue ahí que yo conté un pedacito de esta historia en un comentario de la escuela sabática, que yo me estaba preguntando, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo podría estar con mi familia, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vine? Por eso te digo, la teoría de este salmo que acabo de leer es bonita. Aunque ande en medio del valle de la sombra de muerte, no tendré miedo, porque tú estás conmigo, pero nosotros somos seres humanos, tú y yo. Y en el momento del dolor, en el momento de la dificultad, uno piensa, pues, ¿qué pasó? Y yo me pregunté, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste aquí? Y ahí sí la guerra ya venía aproximándose cada día más y más.
y de repente yo estaba agarrado de la máquina, caminando con los ojos cerrados, y siento que la máquina a mi lado comienza a trabajar, y pensé que era otro paciente que llegaba ahí, y abrí los ojos para saludarlo, y cuando abro los ojos, ahí que está. Yo no te puedo decir que yo vi a Jesús, no te puedo decir que yo lo toqué, pero me dio la impresión de que era Jesús que me miraba y me decía: hijo, tú no estás solo, tú nunca estás solo, yo estoy a tu lado. Yo sentí en mi corazón como una voz diciendo: pero si tú has predicado tantas veces, si tú has escrito tanto, si tú has enseñado a tanta gente, que cuando un hijo de Dios pasa por la dificultad nunca está solo, ¿qué te está pasando? Y sabes que tuve vergüenza de las preguntas que yo me hacía a mí mismo. En ese momento, pues el llanto ya me venció. Y el médico entró y al verme así, vino corriendo y me sacó de la estera donde estaba caminando. Y me dijo: pastor, se está sintiendo mal, ¿qué le pasa? Y le dije: no. Y le conté la historia. Y había ahí en la pared una fotografía de un médico y Jesús abrazándolo. Y le dije: doctor, ese cuadro es real. Nosotros no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero Jesús camina por los corredores de este hospital. Así mismo, querido, sintiendo la presencia de Dios conmigo, a partir de ese momento, una presencia real, me sacaron de ese hospital y me llevaron al otro, ya a la UTI. Y ahí comencé a luchar entre la vida y la muerte. 70% de mis pulmones habían sido tomados por el COVID. No tenía condiciones de salir adelante. Yo veía el pesimismo en el rostro de médicos, de enfermeras. A mi lado había gente muriendo, gente agonizando, gente desesperada, gente que gemía, gente que lloraba. 24 horas por día la luz encendida, los médicos entrando, auxiliando, tratando de reanimar a la gente que estaba muriendo. Y muchas veces alguien fallecía y lo retiraban y venían y higienizaban todo y enseguida ya venía otro paciente. Y llegó un momento en que pues yo sentí que había llegado mi hora. Y fue en ese momento. Porque yo sigo diciendo que no tenemos que tener miedo de la muerte. Los hijos de Dios no tenemos que tener miedo de la muerte. Porque esta muerte es la sombra de la verdadera muerte. Esta muerte que vamos a morir mañana, tú y yo, eso es apenas un descanso. Es como dormir. En la mañana de la resurrección vamos a despertar. Solo que yo siempre me preguntaba, bueno, eso es fácil predicar cuando estoy con salud, pero ¿cómo será cuando llegue el momento en que yo me encuentre cara a cara con la muerte? Y ese momento llegó en mi vida, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? No tuve miedo a la muerte. Tal vez lo que me había pasado la semana anterior en el otro hospital, en que Jesús prácticamente me miraba y me decía, tú nunca estás solo. Me ayudó en ese momento porque de repente yo sentía que perdía la conciencia. A pesar que estaba con sedativos y todo, no podía dormir por el movimiento que había en la UTI, por la gente que entraba, que salía, los médicos, la situación de emergencia, la luz 24 horas por día. Y yo pensé que me iba. Y en ese momento yo no tuve miedo de morir. Y sabes que mi última oración, antes de cerrar los ojos, no fue, Dios mío, cúrame. No fue, Señor, sácame de esta situación. No fue, Señor, tengo miedo de morir, por favor, no me dejes. No fue esa. Fue esa. Mi oración, en primer lugar, mi corazón estaba lleno de paz. Y le dije, Dios mío, gracias por todo lo que hiciste por mí hasta aquí. Me cuidaste a lo largo de la vida. Si es para descansar, Señor, déjame descansar. Te encomiendo a mi familia, que son los más próximos de mí. Te encomiendo
a tus hijos alrededor del mundo. Un día cuando Cristo venga, yo quiero resucitar y abrazar y dar la mano personalmente a cada uno. Y me apagué. Y yo no sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Pero cuando desperté, yo no estaba muerto. Yo estaba vivo. Los otros pacientes continuaban gritando, luchando por la vida. Yo estaba vivo. A la mañana siguiente, la médica entró y me dijo, tengo una buena noticia. Lo vamos a retirar de aquí. Lo vamos a llevar a un cuarto. Porque usted ya pasó el periodo de peligro. Y fue así que salí. La confianza en Dios, ¿sabes? Te digo una cosa, tal vez tú no pasaste por una situación de salud como la mía, o tal vez sí, o tal vez estás pasando, o tal vez vas a pasar, o tal vez tu problema sea financiero o profesional. En la vida profesional a veces tú llegas a un punto en que no sabes qué hacer y piensas que está todo acabado, está todo perdido. O en la vida familiar, quieres salvar tu matrimonio, pero no puedes. Parece que tus recursos humanos fallaron, se acabaron. En esos momentos recuérdate que aunque andes por el valle de la sombra de muerte, tú no estás solo. La vara y el cayado de Jesús, el buen pastor, está contigo para infundirte aliento, para decirte, hijo, tú nunca estás solo. Bueno, finalmente yo permanecí en el hospital prácticamente 40 días. Me dieron de alta. Ahí descubrí que yo no podía ni andar. Mis piernas no podían sostener mi cuerpo. Y la guerra se aproximaba. Y otro hijo mío que viajó allá para ayudarme porque ellos se estaban turnando, me dijo, papá, tenemos que salir de aquí. Le dije, hijo, pero si no puedo andar. Mi oxigenación todavía no me permitía entrar a un avión para iniciar un viaje tan largo. Y él me dice, pero papá, si la guerra viene y va a llegar, ¿cómo vamos a caminar? Se van a bloquear los aeropuertos, las estaciones de tren, de ómnibus. ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a salir? Tenemos que ir como sea. Y ahí nuevamente arrodillarme y decirme, Dios mío, tú me rescataste de la muerte. Tú nunca haces el trabajo por la mitad. Me vas a ayudar a salir de aquí. Yo no sé cómo. Mis pulmones no tienen la oxigenación necesaria, pero tú eres Dios. Y tú sabes que unos 2, 3 días después comencé a mejorar. Compramos una máquina compresora de oxígeno y con eso en la mano entré a un vuelo corto de 1 hora de Kiev para Varsovia, la capital de Polonia. Ahí descansé un día. Al día siguiente tomé un vuelo de 4 horas para Lisboa. Ahí descansé 2 días. Y después de 2 días tomé el vuelo largo de casi 10 horas de Lisboa para Brasilia. Y llegué a Brasilia. Porque te digo una cosa, querido, yo creo que a pesar de mis limitaciones, a pesar de mi humanidad, debo tener virtudes, pero con toda certeza tengo muchos defectos. Y a pesar de todo eso, seguramente que Dios tiene un plan todavía para mi vida, para continuar predicando el Evangelio, para avanzar. Y gracias por tu apoyo para ese ministerio. Gracias por tu compañía, por estar a mi lado y porque sé que en esos momentos difíciles tú has estado orando mucho por mí.